Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. El punto de quiebre. El crujido de un hueso resonó en el garaje como un disparo. Derek Morrison levantó la vista de su banco de trabajo, donde había estado limpiando su rifle de caza. El sonido le heló la sangre. El grito de Tyler le siguió inmediatamente, un sonido que ningún padre quiere oír jamás. Derek había construido su vida sobre la disciplina y el orden. 20 años en los Marines le habían enseñado que la preparación evitaba la catástrofe, que la vigilancia mantenía a su familia a salvo. Pero no se había preparado para esto. Salió disparado por la puerta que conectaba el garaje con su casa suburbana justo a tiempo para ver a su hijo de 12 años retorciéndose en el suelo del salón, agarrándose el costado. La sangre se filtraba a través del gi de karate blanco de Tyler, tiñendo la tela de carmesí. Sobre él estaba Clare, la esposa de Derek desde hacía 15 años, con el rostro pálido y tembloroso. ¿Qué demonios ha pasado? La voz de Derek cortó los sollozos de Tyler mientras caía de rodillas junto a su hijo. Fue un accidente, tartamudeó Clare, retrocediendo. Estábamos practicando el nuevo kata que Todd me enseñó, y Tyler quiso intentarlo. El movimiento salió mal, y mi codo. Papá, me duele mucho, jadeó Tyler, con lágrimas corriendo por su rostro. Los entrenados ojos de Derek evaluaron el daño de inmediato. La forma en que Tyler se sujetaba el costado, la dificultad para respirar, definitivamente una costilla rota, posiblemente perforando algo interno, dada la sangre. Derek cogió su teléfono para llamar al 911, pero la mano de Clare se disparó para detenerlo. Derek, espera. Quizás deberíamos llevarlo nosotros mismos al hospital. Probablemente no sea tan grave. ¿Que no es grave? Los ojos grises de Derek se volvieron fríos. Nuestro hijo tiene una costilla rota y está sangrando internamente. Voy a llamar a los paramédicos. Mientras marcaba, la puerta principal se abrió de golpe. Linda y Robert Hoffman, los padres de Clare, entraron apresuradamente con la energía frenética de quienes habían sido convocados con urgencia. Derek se detuvo, confundido. ¿Cómo habían sabido que debían venir? Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado? Jadeó Linda, pero Derek notó que miró primero a Clare, no a Tyler. Antes de que Derek pudiera responder, Linda se abalanzó y le arrebató el teléfono de la mano. Solo es una costilla, Derek. Arruinarás su futuro si haces un escándalo por esto. Devuélveme el teléfono. La voz de Derek tenía la calma letal que una vez hizo que los combatientes enemigos se rindieran sin luchar. Robert se interpuso entre ellos, con el pecho hinchado de falsa bravuconería. Deja de ser tan dramático, Derek. Los niños se hacen daño. Les forma el carácter. Derek miró a los 3 adultos que rodeaban a su hijo sangrante, y algo se cristalizó en su mente. Esto no era pánico o un mal juicio. Esto era coordinación. Clare había llamado a sus padres antes de que él siquiera entrara en la casa. Habían tenido tiempo de cruzar la ciudad y llegar a los pocos minutos del incidente. ¿Dramatico? Repitió Derek lentamente, su voz mortalmente silenciosa. Miró a Tyler, que seguía jadeando en el suelo, y luego a Clare, que no podía mirarle a los ojos. Mi hijo está sangrando, posiblemente muriendo, y estoy siendo dramático. Linda apretó el teléfono contra su pecho. Clare ha estado trabajando muy duro en su karate. Si hay un informe policial, si esto se sabe, podría afectar su certificación de instructora. Las piezas encajaron como si se estuvieran montando un arma. Clare había estado tomando clases particulares con Todd Brennan durante 8 meses, quedándose hasta tarde en su dojo 3 noches a la semana. Había estado obsesionada con conseguir su cinturón negro, hablando constantemente de los revolucionarios métodos de enseñanza de Todd. Derek la había apoyado, incluso había fomentado el pasatiempo, pensando que era bueno para su autoestima. Pero la certificación de instructora, eso era nuevo para él. Dame mi teléfono, Linda. Derek se levantó lentamente, su cuerpo de 1,9 metros desplegándose con gracia depredadora. Ahora, algo en su tono hizo que Linda retrocediera, pero Robert avanzó, tratando de intimidar. Escúcheme, Morrison. Clare cometió un error honesto. No destruya sus sueños por un accidente infantil. Derek miró a su hijo, retorciéndose de dolor, mientras los 3 adultos discutían sobre proteger el futuro de Clare. En ese momento, 20 años de entrenamiento militar, de situaciones de vida o muerte, de lealtad y hermandad se cristalizaron en una única verdad ardiente. Su propia familia lo estaba tratando como al enemigo. Se movió más rápido de lo que ninguno esperaba. En un momento, Robert estaba entre Derek y el teléfono. Al siguiente, estaba en el suelo.
La mano de Derek se cerró sobre la muñeca de Linda mientras recuperaba su teléfono. Derek, chilló Claire. No puedes atacar a mi padre. Mírame, respondió Derek, marcando de nuevo el 911. Cuando el operador respondió, habló con precisión militar. Necesito una ambulancia en el 1247 de Maple Street. Varón de 12 años, sospecha de costilla rota con hemorragia interna. Los padres intentan impedir la atención médica. La última parte hizo que los tres se quedaran helados. Mientras esperaban a los paramédicos, Derek se arrodilló junto a Tyler, aplicando presión para frenar la hemorragia mientras su mente trabajaba con la fría eficiencia que lo había mantenido vivo en 3 turnos de combate. Claire se sentó en un rincón, ya sin intentar minimizar las heridas de Tyler ahora que la ayuda oficial estaba en camino. Linda y Robert susurraban urgentemente entre ellos, lanzando miradas preocupadas a Derek. Tyler estaba estable cuando llegó la ambulancia, pero Derek ya había tomado su decisión. Fue con su hijo al hospital mientras Claire los seguía en su coche con sus padres. En la estéril luminosidad de la ambulancia, sosteniendo la mano de Tyler mientras el paramédico trabajaba, Derek Morrison comenzó a planificar la misión más importante de su vida. No tenía ni idea de lo que haría a continuación, pero aprenderían que traicionar a Derek Morrison fue el último error que cometerían. Capítulo 2. Sombras y secretos. 3 días después, Tyler estaba en casa con las costillas vendadas y órdenes estrictas de descansar. La lesión había sido grave, una fisura que le había rozado el pulmón, pero se recuperaría por completo. Derek se había tomado un permiso en su trabajo como consultor de seguridad para cuidar de su hijo, una decisión que le dio tiempo para llevar a cabo su propia investigación. Claire había estado inusualmente atenta desde la visita al hospital, trayéndole a Tyler sopa casera y revoloteando con culpable preocupación. Pero Derek notó que seguía yendo a sus clases de karate cada martes y jueves por la noche, afirmando que Todd quería ayudarla a superar el trauma de haber herido accidentalmente a Tyler. Derek había construido su negocio de consultoría de seguridad sobre un principio fundamental: confía pero verifica. Había ayudado a corporaciones a descubrir espionaje industrial, asistido a las fuerzas del orden en operaciones de vigilancia y asesorado en asuntos que requerían discreción y minuciosidad. Ahora usaría esas mismas habilidades en su propia familia. Empezó con los registros telefónicos de Claire, a los que fue sorprendentemente fácil acceder ya que compartían un plan familiar. Los patrones que surgieron hicieron que apretara la mandíbula. Mensajes de texto y llamadas diarias con Todd Brennan que se remontaban a 7 meses atrás. Conversaciones nocturnas que duraban horas. Hilos de mensajes borrados que sus contactos militares podrían recuperar con el equipo adecuado. Pero fueron los extractos de la tarjeta de crédito de Claire los que contaron la verdadera historia. Cargos de hotel en días que había afirmado estar en casa de su hermana. Compras de lencería cara en tiendas en las que nunca antes había comprado. Una cena de $300 en Romanos, el mismo restaurante donde Derek le había propuesto matrimonio 15 años atrás. Los métodos de investigación de Derek eran minuciosos y pacientes. Instaló un software de rastreo discreto en el teléfono y el coche de Claire. Visitó el dojo de Todd con el pretexto de considerar clases de artes marciales para adultos, estudiando la distribución y observando al hombre que estaba destruyendo a su familia. Todd Brennan era todo lo que Derek despreciaba. Guapo de una manera artificial, con un pelo perfectamente peinado y una sonrisa ensayada que usaba como un arma. A sus 35 años, era 2 años más joven que Derek, pero se comportaba con la arrogancia de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. Derek lo observó impartir una clase nocturna, notando cómo las manos de Todd se demoraban demasiado al corregir las formas de las alumnas, como sus ojos seguían a ciertas mujeres con interés depredador. ¿Estás pensando en unirte a nosotros? Todd se acercó a Derek después de la clase, con una sonrisa amplia y segura. Tu mujer habla de ti, to do, el tiempo. Dice que te vendría bien un poco de alivio del estrés. ¿Mi mujer habla de mí? La expresión de Derek permaneció neutral, pero su mente catalogó cada microexpresión que cruzaba el rostro de Todd. Oh, por supuesto. Claire es una de mis alumnas más dedicadas. Muy flexible. El énfasis de Todd en la última palabra fue deliberado, sus ojos brillando con la satisfacción de un hombre que disfruta de una broma privada. Derek le devolvió la sonrisa, una expresión lo suficientemente fría como para helar la sangre. Seguro que lo es. Esa noche, Derek comenzó a indagar más a fondo en los antecedentes de Todd. Registros militares, bases de datos, archivos judiciales, archivos de redes sociales. Derek tenía contactos en todas partes, favores que podía cobrar de 2 décadas de servicio y 5 años de consultoría privada.
Lo que descubrió superó sus peores expectativas. Todd Brennan tenía un patrón. Diferentes ciudades en los últimos 10 años, diferentes estudios de artes marciales y un rastro de matrimonios rotos a su paso. Se especializaba en apuntar a amas de casa solitarias, ofreciéndoles la atención y validación que sus maridos supuestamente no podían proporcionar. En Phoenix, había seducido a 3 mujeres casadas diferentes simultáneamente. En Denver, había convencido a la esposa de un destacado hombre de negocios de que dejara a su familia por él, y luego desapareció con sus joyas y ahorros después de 6 meses. Pero fue el incidente de Milwaukee el que hizo que la sangre de Derek se helara. Un marido celoso se había enfrentado a Todd en su dojo. El hombre había acabado hospitalizado con un traumatismo craneal grave después de que Todd alegara defensa propia. No se presentaron cargos, pero el marido nunca se recuperó del todo, pasando el resto de su corta vida en un centro de asistencia. Derek estaba sentado en su despacho en casa a las 2 de la madrugada, mirando los informes policiales y los historiales médicos esparcidos sobre su escritorio. Tyler dormía arriba, recuperándose de lesiones que podrían haber sido mucho peores. Clare dormía junto a la cama de Tyler, donde había estado pasando las noches desde el accidente, afirmando que quería asegurarse de que estaba bien. También mentía sobre eso. El teléfono de Derek vibró con un mensaje de texto. No puedo esperar a mañana por la noche. Ya te echo de menos. Sí. Clare había dejado su teléfono abajo mientras se cargaba. Otro pequeño error en lo que Derek ahora se daba cuenta de que eran meses de cuidadoso engaño. Hizo una captura de pantalla del mensaje, añadiéndolo a su creciente archivo de pruebas. Pero Derek Morrison no solo estaba reuniendo pruebas para un divorcio. Estaba preparando un caso para la guerra. Pensó en Tyler tumbado en esa cama de hospital mientras los padres de Clare se preocupaban más por el futuro de ella que por la vida de su nieto. Pensó en la sonrisa engreída de Todd y el rastro de familias destruidas a su paso. Pensó en Clare, que había prometido amarlo y honrarlo en lo bueno y en lo malo, que lo había mirado a los ojos durante meses mientras construía una vida con otro hombre. Derek se había enfrentado a combatientes enemigos que habían mostrado más honor que su propia esposa. Al amanecer, había tomado su decisión. Esto no sería un divorcio. Sería una guerra total. Los destruiría a todos, metódica y completamente, sin dejar más que ruinas a su paso. Todd aprendería lo que le sucedía a los depredadores que se metían con la familia equivocada. Clare descubriría que traicionar a un marine conllevaba consecuencias que no podía imaginar, y sus padres entenderían que permitir la destrucción de su familia los convertía en objetivos legítimos. Derek Morrison nunca había perdido una batalla. No iba a empezar ahora. Capítulo 3. La tormenta que se avecina. Derek pasó la semana siguiente construyendo su arsenal. No de armas, tenía muchas de esas guardadas legalmente en su caja fuerte, sino algo mucho más devastador: información y ventaja. Su primera parada fue en Milwaukee, donde se reunió con James Kowalski, el marido con daño cerebral cuyo enfrentamiento con Todd había destruido su vida. Derek lo encontró en un centro de asistencia, un capataz de construcción antes poderoso reducido a manos temblorosas y habla arrastrada. Todd Brennan. James luchaba con las palabras cuando Derek mencionó el nombre. Me lo quitó todo. Derek pasó 3 horas con James y su hermana, Margaret, que se había convertido en su tutora después del incidente. La historia que surgió fue desgarradora y familiar. Todd había seducido a la esposa de James, Lisa. La había convencido de que su marido la estaba frenando, y luego organizó un enfrentamiento en su dojo, donde se defendió de un hombre desarmado con una espada de práctica de metal. Lisa se llevó a los niños a California con él, explicó Margaret, con lágrimas en los ojos. Ni siquiera visitó a James en el hospital. Dijo que él se lo había buscado. Derek se fue de Milwaukee con la bendición de James y una promesa. Todd Brennan pagaría por lo que había hecho. Margaret abrazó a Derek al despedirse, y él vio esperanza en sus ojos por primera vez en años. De vuelta en casa, Derek comenzó la segunda fase de su operación. Usó sus contactos de seguridad para colocar equipo de vigilancia por toda su casa. Cámaras tan pequeñas que eran prácticamente indetectables. Dispositivos de grabación de audio que podían captar conversaciones susurradas. Si Clare y Todd querían destruir a su familia, lo harían delante de las cámaras. Las pruebas que reunió en los días siguientes fueron condenatorias y repugnantes. Clare llevó a Todd a casa de Derek mientras Tyler estaba en la escuela y Derek supuestamente en el trabajo. Hicieron el amor en la cama de Derek, con Todd haciendo comentarios groseros sobre apoderarse por completo y Clare riéndose de su patético marido, que era demasiado confiado para ver lo que estaba pasando delante de sus narices.
Pero fue la conversación que Derek grabó el jueves por la noche la que lo empujó más allá del punto de no retorno. ¿Cuándo se lo vas a decir? La voz de Todd se oía clara a través del micrófono que Derek había plantado en el dormitorio. Pronto, respondió Clare. Derek está tan entregado a Tyler que aceptará cualquier cosa para seguir viéndolo. Conseguiré la casa, la mitad de su negocio y suficiente pensión alimenticia para que estemos cómodos mientras tú te estableces aquí. ¿Y si no está de acuerdo? La risa de Clare fue fría y calculadora. Entonces usamos a Tyler en su contra. Derek preferiría pagar antes que su hijo piense mal de él. Además, después de lo que pasó con el accidente de karate, probablemente podríamos convencer a la gente de que Derek es un maltratador. Mis padres testificarían sobre eso. Derek estaba sentado en su coche, fuera de su propia casa, escuchando a su mujer planear cómo destruirlo, usando a su hijo herido como un arma. La mujer que había amado durante 15 años, la madre de su hijo, estaba conspirando para incriminarlo como un maltratador mientras le robaba todo por lo que había trabajado. Esa noche, Derek llamó a su viejo amigo de los marines, Rick Santana, que ahora dirigía una empresa de investigación privada en Las Vegas. «Necesito todo», le dijo Derek. «Registros financieros, cuentas ocultas, alias, socios, contactos criminales. Necesito suficiente munición para enterrarlos a ambos tan profundo que nunca vuelvan a ver la luz del día». «¿Hasta dónde quieres llegar con esto, hermano?» La voz de Rick transmitía la comprensión de alguien que había servido junto a Derek en lugares donde las reglas eran diferentes. «Hasta el final», respondió Derek. «Sin límites, sin piedad. Le declararon la guerra a mi familia. Yo voy a terminarla». En 72 horas, Rick le entregó un expediente digital que hizo sonreír a Derek por primera vez en semanas. Todd había estado más ocupado de lo que incluso Derek sospechaba. Cuentas bancarias ocultas en 3 estados. Una identidad falsa que había usado para evitar pagar la pensión alimenticia a su segunda esposa. Y lo más interesante de todo, un trastero en Phoenix lleno de joyas, obras de arte y objetos personales que claramente pertenecían a sus víctimas anteriores. Pero el verdadero premio era el plan actual de Todd. Los contactos de Rick habían descubierto que Todd y Clare tenían la intención de desaparecer juntos una vez que el divorcio finalizara. Todd ya había alquilado un apartamento en Portland bajo un nombre falso, pagado con dinero que había robado a sus víctimas anteriores. Derek estudió las pruebas como un general que planea un asedio. Todd se creía listo, pero Derek se había enfrentado a enemigos de verdad, no a amas de casa suburbanas y maridos confiados. Clare creía que sus padres la protegerían, pero los contactos de Derek se extendían mucho más allá de lo que su familia podía imaginar. La pieza final encajó cuando Tyler, aún recuperándose de sus heridas, le hizo a Derek una pregunta que le rompió el corazón. «Papá, ¿por qué mamá sigue susurrando por teléfono? ¿Y por qué huele a una colonia diferente cuando vuelve a casa del karate?» Derek miró a su hijo, inocente, dolido, utilizado como un peón en el engaño de su madre, y sintió algo frío y definitivo instalarse en su pecho. Tyler merecía algo mejor que una madre que lo sacrificaría por sus propios deseos egoístas. Merecía a un padre que lo protegiera de depredadores y mentirosos. «A veces los adultos toman malas decisiones, amigo», dijo Derek con cuidado. «Pero te prometo que siempre estarás a salvo conmigo». Esa tarde, Derek convocó una reunión con 3 de sus socios de mayor confianza. Rick de Las Vegas, su antiguo jefe de escuadrón, Danny Torres, que ahora trabajaba en seguridad corporativa en Chicago, y María Santos, una abogada de derecho de familia especializada en divorcios de alto conflicto que involucraban a personal militar. Se reunieron en la oficina de Derek fuera de horario, la sala de conferencias iluminada solo por el brillo de los portátiles y las luces de la ciudad más allá de las ventanas. «Caballeros, señora», comenzó Derek, su voz con la autoridad que una vez había comandado a los marines en combate. «Vamos a la guerra. Los objetivos son Todd Brennan y mi esposa, Clare. El objetivo es la destrucción total, financiera, social, legal y personal. Han usado a mi hijo como un arma contra mí. Han conspirado para robar todo lo que he construido. Han traído a un depredador a mi casa y han puesto a mi familia en riesgo». María extendió documentos legales sobre la mesa. «Ya he presentado la documentación preliminar. Obtendremos la custodia de emergencia basándonos en las pruebas del romance de Clare y su disposición a poner en peligro a Tyler. Las grabaciones destruirán cualquier afirmación de que eres un maltratador». Danny mostró fotos de vigilancia en su portátil. «Todd tiene a otras 3 mujeres casadas con las que está trabajando ahora mismo. Filtramos la información correcta a los maridos adecuados, y toda su operación se derrumba».
Rick deslizó una memoria USB sobre la mesa. Todo lo que Todd ha robado en los últimos 5 años. El FBI ha estado buscando algunos de estos artículos. Les damos esto, y se enfrenta a cargos federales. Derek cogió la memoria USB, sopesándola en su mano. Una cosa tan pequeña para destruir la vida de un hombre. Pero Todd había destruido otras vidas, y Clare había elegido ayudarlo. La fase 1 comienza mañana, anunció Derek. Para cuando termine, Todd estará en una prisión federal. Clare no tendrá nada y todos los que los ayudaron comprenderán las consecuencias de traicionar a mi familia. Miró a sus aliados alrededor de la mesa, personas que entendían la lealtad, el honor y el precio de la traición. No tienen idea de lo que han empezado, dijo Derek. Pero están a punto de aprender que hay guerras que no se pueden ganar. Capítulo 4. El primer golpe. La guerra de Derek comenzó al amanecer de un martes, precisamente cuando Clare salía para lo que le dijo a Tyler que era una sesión de entrenamiento especial con Todd. Derek sabía la verdad. Planeaban pasar el día en un hotel, finalizando sus planes para destruir su vida. En lugar de eso, cayeron en la trampa de Derek. María Santos había preparado los documentos legales con precisión quirúrgica, una moción de custodia de emergencia, una orden de alejamiento contra Todd y una demanda civil por enajenación de afecto y angustia emocional. Los papeles le fueron entregados a Clare a las 9:47 de la mañana mientras ella y Todd salían del Hotel Riverside, con los brazos entrelazados, completamente inconscientes de que estaban siendo fotografiados. El notificador judicial, un detective de policía retirado llamado Frank Wilson, grabó su reacción en vídeo. El rostro de Clare se puso blanco como el papel al leer los documentos. Todd intentó arrebatarle los papeles, solo para descubrir que él tenía su propio juego. Una orden de alejamiento que le exigía mantenerse alejado de Clare, Tyler y la propiedad de Derek, con efecto inmediato. «Esto es acoso», gritó Todd, pero Frank ya se estaba alejando, con su trabajo cumplido. La primera fase estaba diseñada para separarlos y confundirlos. Con la orden de alejamiento en vigor, Todd no podía contactar directamente a Clare ni visitarla en casa de Derek. Clare no podía llevar a Tyler a ningún sitio sin el permiso de Derek, y no podía salir del estado sin la aprobación del tribunal. Pero la verdadera obra maestra de Derek fue el momento. Mientras Clare y Todd intentaban procesar la emboscada legal, Rick Santana estaba en Phoenix, reuniéndose con la agente del FBI Rebecca Chun sobre un trastero lleno de propiedades robadas. «Hemos estado rastreando estos artículos durante 3 años», explicó la agente Chun mientras abrían el trastero de Todd. Joyas robadas a Martha Hoffman en Scottsdale, obras de arte sustraídas a la familia Richardson en Denver y dinero en efectivo que desapareció de 6 acuerdos de divorcio diferentes. Rick grabó todo en su teléfono, enviando actualizaciones en tiempo real a Derek. Todd había sido descuidado, guardando trofeos de sus víctimas como un asesino en serie. El FBI encontró más de $200,000 en bienes robados, junto con documentos de identidad falsos y archivos detallados sobre sus objetivos. Clare, mientras tanto, descubría que Derek había congelado sus cuentas conjuntas y tarjetas de crédito. Sus padres recibieron copias de las grabaciones de audio donde Clare discutía incriminar a Derek como un maltratador, junto con un aviso formal de que Derek estaba considerando presentar cargos por conspiración y poner en peligro a un menor. Al mediodía, Linda Hoffman llamaba a la oficina de Derek en pánico. «Derek, por favor, necesitamos hablar. Clare dice que has perdido la cabeza, pero no sabíamos nada del romance. Solo intentábamos proteger». «¿Proteger qué?». La voz de Derek cortó su tartamudeo. «¿Proteger el derecho de tu hija a cometer adulterio? ¿Proteger el derecho de su amante a poner en peligro a mi hijo? ¿Proteger vuestro propio derecho a impedir que un niño reciba atención médica? Pensábamos que Tyler estaba bien». Clare dijo que solo era un moratón. Derek sonrió fríamente, aunque Linda no podía verlo por teléfono. «Clare us mintió, Linda. Igual que me ha estado mintiendo a mí. Los historiales médicos muestran que Tyler podría haber muerto si no hubiera llamado a los paramédicos. Vuestra hija puso en riesgo la vida de nuestro hijo para proteger su romance». El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante casi un minuto. «¿Qué quieres?», susurró Linda finalmente. «Justicia», respondió Derek. «Tu hija le declaró la guerra a mi familia. Yo voy a terminarla». Derek colgó y llamó inmediatamente a Danny Torres en Chicago. «La fase 2 está en marcha», dijo Derek. «Apunta a la red de apoyo». Danny había estado ocupado. La certificación de instructor de artes marciales de Todd era fraudulenta. Nunca había completado el entrenamiento requerido ni pasado los exámenes oficiales. La Junta Estatal de Licencias recibió un soplo anónimo,
junto con pruebas documentales de las credenciales falsas de Todd. Su dojo sería cerrado en 48 horas. Pero el golpe más devastador de Derek aún estaba por llegar. A las 3 de la tarde, mientras Clare estaba sentada en su coche fuera de una cafetería cerrada donde había planeado reunirse con Todd, su teléfono sonó. Era la escuela de Tyler. Señora Morrison, soy el director Williams. Necesitamos que venga de inmediato. Ha habido un incidente con Tyler. El corazón de Clare se detuvo. ¿Qué tipo de incidente? ¿Está herido? Está a salvo, pero necesitamos discutir algunas cosas preocupantes que le ha contado a su profesora sobre lo que pasó en casa la semana pasada. Clare corrió a la escuela, con la mente dando vueltas. Tyler había estado muy callado desde el accidente de karate, apenas hablándole excepto para preguntar por su padre. ¿Qué le habría contado a su profesora? Encontró a Tyler en el despacho del director con su profesora, la señora Hendricks, y una mujer que Clare no reconoció. Señora Morrison, ella es Sarah Michey de los Servicios de Protección Infantil, explicó el director Williams. Tyler ha compartido información preocupante sobre el incidente en el que resultó herido. Clare sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. ¿Qué ha dicho? Tyler miró a su madre con confusión y dolor en sus jóvenes ojos. Mamá, ¿por qué le dijiste a la abuela y al abuelo que no dejaran que papá llamara a la ambulancia? Estaba muy asustado, y papá quería ayudarme, pero tú no le dejaste. La trabajadora de Servicios de Protección Infantil se inclinó hacia adelante. Tyler también mencionó que has estado trayendo a alguien a casa cuando tu marido no está. Alguien que te hace reír de una manera que parece molestar a Tyler. ¿Puedes contarnos algo sobre eso? La boca de Clare se abrió y se cerró sin emitir sonido. Derek no solo había grabado sus conversaciones con Todd. Había estado hablando con Tyler, ayudando a su hijo a entender lo que había presenciado sin manipularlo. Creo que tenemos que llamar a mi marido, consiguió decir Clare. Ya está de camino, dijo el director Williams, junto con su abogada. Cuando Derek llegó con María Santos, encontró a Clare acorralada y desesperada. La investigación de los servicios de protección infantil era legítima. Derek simplemente les había proporcionado información fáctica sobre el comportamiento de Clare y les había dejado sacar sus propias conclusiones. Señor Morrison, Sarah Michey se dirigió a Derek. Hemos revisado los historiales médicos de la lesión de Tyler, junto con las declaraciones de testigos sobre el incidente. Tenemos algunas preocupaciones sobre el juicio y las prioridades de la señora Morrison. Derek Asensio Gravemet. Mi principal preocupación es la seguridad y el bienestar de mi hijo. La semana pasada me ha demostrado que su madre puede que no comparta esas prioridades. Clare miró a Derek con algo cercano al pánico. Derek, por favor. Podemos arreglar esto. Cometí errores, pero podemos solucionarlo. Los ojos grises de Derek estaban tan fríos como el hielo ártico. Tomaste una decisión, Clare. Elegiste a Todd por encima de Tyler, a tus padres por encima de tu hijo, tu romance por encima de tu familia. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Al salir de la escuela, Tyler caminaba junto a Derek mientras Clare lo seguía varios pasos por detrás, con lágrimas corriendo por su rostro. Había perdido el control de la situación por completo, y Derek no había hecho más que empezar. Esa noche, mientras Tyler hacía los deberes en la mesa de la cocina y Clare se sentaba en un silencio aturdido en el sofá, el teléfono de Derek vibró con un mensaje de Rick. Todo está bajo custodia federal. El FBI registró su apartamento hace una hora. Encontraron más propiedades robadas y pruebas de robo de identidad. Se enfrenta a un mínimo de 10 a 15 años. Derek miró a Clare, que miraba fijamente a la pared, probablemente preguntándose cómo su plan perfecto se había derrumbado tan completamente en un solo día. No tenía ni idea de que esto era solo el principio. Capítulo 5. Apretando el nudo. Para el viernes por la mañana, el mundo de Clare se había implosionado por completo. Todo estaba bajo custodia federal. Sus padres no le cogían el teléfono y había recibido la notificación de que la abogada de Derek buscaba la custodia total de Tyler basándose en su patrón de comportamiento peligroso e irresponsable. Pero Derek no estaba satisfecho con el sufrimiento de Clare. Quería la victoria completa. La belleza del plan de Derek residía en su legitimidad. No había incriminado a Clare ni a Todd por nada que no hubieran hecho realmente. Simplemente se había asegurado de que sus crímenes y traiciones salieran a la luz de la manera más devastadora posible. Los cargos federales de Todd eran reales. El FBI había estado investigando la red de robos durante años. Solo necesitaban a alguien que le señalara la dirección correcta. La negligencia de Clare hacia Tyler durante el incidente de karate era un hecho documentado. Su romance estaba probado con pruebas de audio y vídeo.
Derek simplemente había usado la verdad como arma. El viernes por la tarde trajo una nueva novedad. Rick llamó desde Las Vegas con una actualización que hizo sonreír a Derek con gravedad. Todd está intentando llegar a un acuerdo, informó Rick. Está ofreciendo testificar contra Clare, afirmando que ella fue quien planeó todo el esquema para estafarte en el divorcio. Derek no se sorprendió. Hombres como Todd eran cobardes de corazón, depredadores que se volvían contra sus cómplices en el momento en que se enfrentaban a consecuencias reales. Déjale hablar, dijo Derek. Clare está a punto de aprender lo que significa la lealtad para un criminal de carrera. Esa noche, Derek preparó la cena para Tyler mientras Clare se sentaba a la mesa de la cocina, mirando fijamente los documentos legales contra los que no podía permitirse luchar. Sus padres finalmente le habían devuelto las llamadas, pero solo para decirle que habían consultado a su propio abogado y que ya no podían apoyarla si eso significaba enfrentarse a cargos criminales ellos mismos. Papá, dijo Tyler en voz baja mientras Derek le ayudaba con los deberes de matemáticas. ¿Mamá va a ir a la cárcel? Derek miró a su hijo, todavía vendado por lesiones que podrían haber sido fatales si no fuera por la rápida acción de Derek, y sintió que su determinación se endurecía aún más. Tu madre tomó algunas decisiones muy malas, amigo. A veces los adultos tienen que enfrentar las consecuencias de esas decisiones, igual que los niños. Tyler Essencio Salemet. A los 12 años, era lo suficientemente mayor para entender que su mundo había cambiado permanentemente. Derek estaba decidido a asegurarse de que el niño saliera de esto más fuerte, no roto. El sábado trajo la noticia que Derek había estado esperando. Danny Torres llamó desde Chicago con información que asestaría el golpe mortal. «No te vas a creer esto», dijo Danny, con la voz tensa de ira. Todd no solo robaba a sus víctimas. Ha estado llevando a cabo esquemas de robo de identidad, usando la información personal de las mujeres que seducía para abrir cuentas de crédito y solicitar préstamos. El nombre de Clare está en 7 solicitudes diferentes de tarjetas de crédito y préstamos personales por un total de más de $90,000. Derek sintió una fría satisfacción instalarse en su pecho. ¿Ella lo sabía? Los mensajes de texto sugieren que sí. Todd le enviaba fotos de las cartas de aprobación, y ella respondía con emojis de corazón y mensajes sobre construir nuestro futuro juntos. No es solo una adúltera, Derek. Es cómplice de fraude federal. Esa tarde, Derek tomó una decisión que habría parecido imposible apenas 2 semanas antes. Llamó a su mujer arriba, a su dormitorio, para una conversación privada. Clare lo siguió nerviosamente, con los ojos enrojecidos de tanto llorar de las noches sin dormir. Había perdido 7 kilos desde el martes, el estrés envejeciendo su rostro de maneras que le recordaban a Derek lo joven y hermosa que era cuando se conocieron. «Siéntate», dijo Derek, señalando la cama donde lo había traicionado con Todd. Clare se posó en el borde como un pájaro, lista para huir. «Derek, sé que estás enfadado, pero…» «No estoy enfadado», interrumpió Derek, su voz tranquila y conversacional. «La ira es lo que sientes cuando alguien te cierra el paso en el tráfico o te quita tu plaza de aparcamiento. Lo que yo siento es algo mucho más profundo». Sacó su teléfono y le mostró las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel donde ella y Todd habían pasado su última mañana juntos. «Todd ha estado hablando con el FBI», continuó Derek. «¿Sabías que afirma que tú fuiste la mente maestra detrás del esquema de robo de identidad? Dice que le proporcionaste mi información financiera y le ayudaste a planificar el fraude del falso acuerdo de divorcio». El rostro de Clare se puso blanco. «Eso no es verdad. Yo nunca». «Sé que no es completamente verdad», dijo Derek. «Solo eras una idiota útil. Todd te manipuló de la misma manera que manipuló a todas sus otras víctimas. Pero a las pruebas no les importan tus intenciones, Clare. Las solicitudes de crédito tienen tu nombre. Los mensajes de texto te muestran celebrando las aprobaciones de los préstamos. Legalmente, eres tan culpable como él». Clare empezó a llorar, los sollozos desesperados de alguien que finalmente entendía la profundidad de su situación. «¿Qué quieres?» «Susurró». Derek sonrió, y Clare se estremeció ante la fría malicia de la expresión. «Lo quiero todo», dijo simplemente. «Quiero que me cedas la custodia total de Tyler. Quiero que renuncies a cualquier reclamación sobre nuestra casa, mi negocio, nuestras inversiones y mis cuentas de jubilación. Quiero que confieses por escrito tu romance y el fraude, admitiendo que pusiste en peligro la vida de nuestro hijo para proteger tu conspiración criminal. Derek, eso es todo. Me dejarías sin nada». «Tú me dejaste sin nada cuando trajiste a ese depredador a nuestra casa», respondió Derek. «Dejaste a Tyler sin nada cuando elegiste tu romance por encima de su seguridad.
Dejaste nuestro matrimonio sin nada cuando decidiste que todo era más importante que los votos que me hiciste. Clare miró alrededor del dormitorio. Su dormitorio, donde había construido una vida con Derek durante 15 años. Donde Tyler se había metido en su cama durante las tormentas. Donde había planeado traicionarlo todo por un hombre que ahora la estaba arrojando a los lobos para salvarse a sí mismo. ¿Y si no firmo? Entonces irás a una prisión federal como cómplice de Todd. Tyler crecerá sabiendo que su madre eligió a un criminal por encima de su propia familia. Y cuando salgas en 7 o 10 años, no tendrás nada de todos modos, además de antecedentes penales que harán imposible reconstruir tu vida. Derek se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el vecindario donde habían planeado criar a Tyler, donde había pensado que estaban construyendo algo permanente. Te estoy ofreciendo una opción, Clare. Firma los papeles, confiesa tus crímenes y desaparece discretamente. Me aseguraré de que los cargos de fraude se centren en Todd. Serás tratada como otra de sus víctimas. Podrás empezar de nuevo en otro lugar, construir una nueva vida sin arrastrar a Tyler por los escombros de tus errores. ¿Quieres que simplemente me vaya? ¿Que no vuelva a ver a Tyler? Derek se volvió para mirarla, y Clare vio al marine que había sobrevivido a 3 turnos de combate, que había construido un negocio exitoso a través de la disciplina y la determinación, que nunca había perdido una batalla. Dejaste de ser la madre de Tyler en el momento en que elegiste proteger tu romance en lugar de la vida de tu hijo, dijo Derek. Te estoy dando la oportunidad de hacer una cosa decente, marcharte y dejar que se recupere. Clare lo miró fijamente durante un largo momento, comprendiendo finalmente que el hombre con el que se había casado era capaz de cosas que nunca había imaginado. Derek Morrison no solo ganaba sus guerras. Aniquilaba a sus enemigos tan completamente que nunca tenían la oportunidad de amenazar a su familia de nuevo. Necesito tiempo para pensar, susurró. Tienes hasta el lunes por la mañana, respondió Derek. Después de eso, la elección estará fuera de tus manos. Mientras Clare salía tropezando de la habitación, Derek no sintió satisfacción, ni piedad, ni remordimiento. Ella le declaró la guerra a su familia. Ahora aprendería que Derek Morrison no solo luchaba para ganar. Luchaba para asegurarse de que sus enemigos no volvieran a levantarse. Capítulo 6. El ultimátum. La noche del domingo llegó con el peso de la finalidad. Clare estaba sentada en la cocina, mirando los documentos legales extendidos ante ella como una sentencia de muerte, papeles de terminación de la custodia, acuerdos de transferencia de propiedad y una confesión detallada que pondría fin a la vida que conocía. Derek la encontró allí a medianoche, con Tyler dormido desde hacía mucho en el piso de arriba. La casa en silencio excepto por el zumbido del frigorífico y los sollozos ocasionales de Clare. ¿Has decidido? Preguntó él, con voz neutra. Clare lo miró con los ojos enrojecidos. Fui a ver a un abogado hoy, dijo. Dijo que estos papeles son un suicidio, que estaría renunciando a todo. Y también dijo que, si no los firmo, me enfrento a cargos federales que me meterían en la cárcel por una década. La voz de Clare se quebró. El abogado de Todd me llamó. Va a testificar que yo organicé todo el plan. Dice que lo seduje y lo manipulé para que cometiera el fraude. Derek se sentó frente a ella en la mesa donde habían compartido miles de comidas, donde Tyler había hecho los deberes mientras hablaban de su día, donde habían planeado cumpleaños y vacaciones y un futuro que ya no existía. ¿Lo amabas? Preguntó Derek en voz baja. La pregunta pilló a Clare por sorpresa. ¿Qué? ¿A Todd? ¿Lo amabas? ¿O era solo la emoción? ¿La emoción de traicionar a tu familia? Claire guardó silencio un largo momento. Creía que sí. Me hacía sentir especial, importante, como si fuera más que una esposa y una madre. Y ahora sé que es exactamente lo que dijiste que era, un depredador que me decía lo que yo quería oír. Clare se secó los ojos con un pañuelo de papel. El FBI me mostró sus archivos. Tenía notas detalladas sobre mí, sobre ti, sobre Tyler, nuestra situación financiera, nuestros problemas matrimoniales, todo. Yo solo era otra víctima. Derek no sintió simpatía por su revelación. Estabas dispuesta a destruir a nuestra familia por una mentira. Lo sé. La voz de Clare era apenas un susurro. Sé lo que hice. Sé que no puedo deshacerlo. Sé que Tyler me odia. Tyler no te odia, dijo Derek con sinceridad. Está confundido y herido, pero no te odia. Por eso tienes que firmar esos papeles. Clare volvió a mirar los documentos. Si firmo esto, desaparezco de su vida por completo. Crecerá pensando que lo abandoné. Si no los firmas, crecerá sabiendo que su madre eligió a un criminal por encima de su propia familia y fue a la cárcel por ello.
¿Qué historia le da una mejor oportunidad de tener una vida normal? Derek se inclinó hacia adelante, sus ojos grises intensos. Tomaste tu decisión cuando trajiste a toda nuestra casa. La tomaste cuando pusiste en peligro la vida de Tyler para proteger tu romance. La tomaste cuando conspiraste para incriminarme como un maltratador y robar todo por lo que he trabajado. Te estoy ofreciendo la oportunidad de tomar una decisión que ponga a Tyler en primer lugar. Clare lo miró fijamente durante un largo momento. Lo has pensado todo, ¿verdad? Cada ángulo, cada consecuencia. Esto no es solo venganza, es estrategia. 20 años en los Marines te enseñan a planificar a fondo, respondió Derek. No dejas nada al azar cuando hay vidas en juego. ¿Y si firmo estos papeles, me garantizas que Todd cargará con toda la culpa? Todd enfrentará las consecuencias de sus crímenes. Serás tratada como una víctima más, lo cual es cierto hasta cierto punto. Pero, Clare, la voz de Derek se endureció. Esta es la única oferta que recibirás. Mañana por la mañana, si esos papeles no están firmados, retiro el acuerdo de culpabilidad y te enfrentarás a todo el peso de los cargos federales. Clare cogió el bolígrafo, su mano temblaba. ¿Le dirás a Tyler que lo amaba cuando sea mayor? Le diré que su madre cometió errores, pero que lo amaba lo suficiente como para marcharse en lugar de hacerle más daño, dijo Derek. Ese es el mejor final que puedes darle a esta historia. Clare firmó los papeles con lágrimas corriendo por su rostro. Cada firma era otro pedazo de su vida al que renunciaba para siempre. Cuando terminó, Derek recogió los documentos y los guardó en su maletín. Tienes hasta el miércoles para arreglar tus asuntos e irte de la ciudad, dijo. Después de eso, la orden de alejamiento se ampliará para incluir a Tyler. Clare asintió, comprendiendo que ahora era una extraña en lo que había sido su hogar durante una década y media. El lunes por la mañana trajo una acción rápida y definitiva. María Santos presentó los papeles de custodia y las transferencias de propiedad antes de las 9 de la mañana. Al mediodía, la confesión de Clare estaba en manos del FBI, proporcionándoles pruebas adicionales contra Todd mientras la posicionaba como una víctima manipulada en lugar de una mente criminal. Derek recogió a Tyler de la escuela él mismo, algo que había estado haciendo desde el incidente de karate. Mientras conducían a casa, Tyler hizo la pregunta que Derek había estado temiendo. «Papá, ¿por qué mamá está haciendo las maletas?» Derek aparcó en su entrada y apagó el motor. Había ensayado esta conversación, pero enfrentarse a la inocente confusión de su hijo todavía se sentía como recibir metralla en el pecho. «Tu madre cometió algunos errores muy graves, amigo. Tiene que irse por un tiempo para pensar en lo que ha hecho e intentar arreglar las cosas». Tyler se quedó callado un momento. ¿Va a volver? Derek miró a su hijo, de 12 años, recuperándose de las heridas que su madre le había causado, lo suficientemente mayor para entender que su mundo estaba cambiando para siempre. «No lo sé», dijo Derek con honestidad. «Pero lo que sí puedo prometerte es que estás a salvo, que eres amado y que nunca dejaré que nadie te vuelva a hacer daño». Tyler asintió solemnemente. «¿Estaremos bien? ¿Solo nosotros dos?» Derek sintió una feroz oleada de amor protector por este valiente y herido niño que estaba manejando más traumas de los que la mayoría de los adultos enfrentan. «Estaremos más que bien», prometió Derek. «Construiremos algo mejor». Esa noche, Clare se despidió de Tyler en el salón, donde el accidente de karate lo había empezado todo. Lo abrazó con cuidado, consciente de sus costillas aún en proceso de curación, y le susurró disculpas que era demasiado joven para entender del todo. «Pórtate bien con tu padre», dijo, con la voz quebrada, «y recuerda que te quiero, aunque no haya sido muy buena demostrándolo». Tyler la abrazó, confundido pero intentando ser fuerte. «Yo también te quiero, mamá». Derek observó desde la puerta cómo Clare se despedía de la vida que había destruido. No sintió satisfacción en su dolor, ni alegría en sus lágrimas. Esta era simplemente la conclusión inevitable de la guerra que ella había comenzado. Al amanecer del miércoles, Clare Morrison se fue de la ciudad en un coche de alquiler, llevando 2 maletas y el peso de haber perdido todo lo que alguna vez le importó. Derek la observó desde la ventana del dormitorio de Tyler mientras se alejaba, con su hijo todavía durmiendo a su lado. Todd Brennan fue sentenciado a 12 años en una prisión federal 2 meses después. Se reveló que su imperio de artes marciales era un fraude, sus víctimas se contaban por docenas y sus crímenes abarcaban múltiples estados y años. Pasaría el resto de sus 40 años tras las rejas, un hombre roto que finalmente había enfrentado las consecuencias de su comportamiento depredador. Los padres de Clare vendieron su casa y se mudaron a Florida, incapaces de enfrentar el escándalo en su ciudad natal.
Habían permitido los crímenes de su hija y pagaron el precio en ostracismo social y honorarios legales. Derek Morrison mantuvo a su familia a salvo, su negocio intacto y el futuro de su hijo seguro. Había ganado la guerra, completa, absoluta y permanentemente. Al final, Clare había tenido razón en una cosa. Derek era exactamente lo que parecía ser, un hombre que protegía a su familia con una eficiencia despiadada y destruía a cualquiera que los amenazara. Valía la pena luchar algunas guerras hasta el amargo final. Capítulo 7. El resurgir del Fénix. 6 meses después de la partida de Clare, Derek y Tyler se habían adaptado a una nueva normalidad que era más fuerte de lo que su vida anterior había sido jamás. A Tyler le iba excelentemente en la escuela, sus costillas se habían curado por completo, y padre e hijo habían desarrollado un vínculo forjado en la supervivencia compartida y la confianza incondicional. Pero el trabajo de Derek aún no había terminado. En una fría mañana de febrero, Derek recibió una llamada que le recordó que algunos enemigos nunca se rinden de verdad. Sr. Morrison, soy la detective Sandra Price del Departamento de Policía de Portland. Necesitamos hablar con usted sobre su exesposa. Derek sintió a Tyler tensarse a su lado en la mesa del desayuno. Su hijo había aprendido a leer las señales de problemas inminentes. ¿Qué pasa con ella?, preguntó Derek con cuidado. Clare Morrison fue encontrada muerta ayer en su apartamento. Las circunstancias son inusuales. Nos gustaría que viniera a Portland para un interrogatorio. La sangre de Derek se heló. No por pena, sino por preocupación táctica. ¿Cómo murió? Apparently suicidio. Pero hay algunas inconsistencias que necesitamos discutir. ¿Puede volar hoy? Derek hizo arreglos para que Tyler se quedara con Danny Torres, que se había convertido en un tío postizo desde el divorcio. Mientras hacía la maleta para Portland, la mente de Derek repasaba las posibilidades. ¿Se había derrumbado Clare finalmente bajo el peso de haberlo perdido todo, o era algo más siniestro? Encontró su respuesta en una habitación de hotel de Portland de esa noche, cuando la detective Price le mostró las fotos de la escena del crimen y la nota de suicidio. Su exesposa dejó una confesión detallada afirmando que usted la incriminó por fraude, destruyó su vida sistemáticamente y la llevó al suicidio a través de tortura psicológica, explicó la detective Price. También alega que usted la amenazó con matarla si alguna vez intentaba contactar a su hijo. Derek estudió la nota, escrita con la letra de Clare pero que contenía detalles que solo alguien con un conocimiento íntimo de sus métodos podría conocer. Su entrenamiento militar, sus técnicas de vigilancia, su red de contactos, todo descrito con precisión pero presentado como prueba de una conspiración criminal en lugar de una investigación legítima. Detective, creo que necesita entender algo sobre mi exesposa, dijo Derek con calma. Estaba involucrada con un criminal de carrera llamado Todd Brennan. Cuando su plan se derrumbó, se enfrentó a cargos federales. El acuerdo de culpabilidad que la mantuvo fuera de prisión requería que confesara sus crímenes y renunciara a la custodia de nuestro hijo. Derek sacó su teléfono y le mostró a la detective Price las conversaciones grabadas donde Clare discutía e incriminarlo como un maltratador. Clare estaba desesperada y se enfrentaba a la cárcel. La tortura psicológica que describe eran en realidad las consecuencias legales de sus propias acciones alcanzándola. La detective Price escuchó las grabaciones, su expresión cada vez más escéptica ante la versión de Clare. Señor Morrison, la nota de su exesposa afirma que usted tiene conexiones con el crimen organizado, que la amenazó con matarla si alguna vez intentaba regresar. Derek sonrió fríamente. Detective, pasé 20 años en los Marines y ahora dirijo un negocio legítimo de consultoría de seguridad. Mis conexiones son agentes de la ley, agentes federales y personal militar. Si quisiera amenazar a alguien, no necesitaría al crimen organizado. Pero mientras Derek volaba de regreso a Chicago al día siguiente, se dio cuenta de que la última jugada de Clare era más sofisticada que una simple venganza. Alguien la había ayudado a redactar esa nota de suicidio. Alguien que sabía lo suficiente sobre los métodos de Derek para hacer que las acusaciones parecieran creíbles. Alguien que quería a Derek destruido tanto como Clare lo había querido. La respuesta le llegó a Derek en un destello de perspicacia mientras recogía a Tyler de casa de Danny. Clare no se había suicidado. Había sido asesinada, y su asesino había usado su muerte para incriminar a Derek por una campaña de tortura psicológica que había llevado a una mujer inocente al suicidio. Papá, pareces preocupado, observó Tyler mientras conducían a casa. Derek miró a su hijo, ahora de 13 años y maduro para su edad. Tyler había sobrevivido a la traición de su madre, a sus propias lesiones físicas y a la destrucción de su familia. Merecía la verdad. Alguien está tratando de hacerle daño a nuestra familia de nuevo, amigo.
Pero esta vez, estoy listo para ellos. Derek pasó la semana siguiente investigando los últimos meses de Clare en Portland. Los contactos de Rick Santana en la ciudad revelaron información inquietante. Clare había estado saliendo con alguien nuevo, un hombre llamado Vincent Cross, que decía ser un promotor inmobiliario pero cuyo historial era completamente falso. Vincent Cross era un alias de Víctor Costanos, un hombre con conexiones con la misma red criminal con la que todavía ha estado involucrado tangencialmente. Vincent había seducido a Clare no por dinero o amor, sino por venganza contra Derek. Las piezas encajaron mientras Derek profundizaba. El arresto de Todd había desbaratado más que su esquema de fraude personal. Había sido parte de una red de robo de identidad más grande que la investigación de Derek había ayudado a exponer. Vincent estaba atando cabos sueltos y apuntando a Derek por destruir su operación. El asesinato de Clare estaba destinado a ser el primer golpe en una guerra que Derek ni siquiera sabía que estaba comenzando. Cometió un error, explicó Derek a su equipo reunido en su oficina de Chicago. María Santos, Danny Torres y Rick Santana escucharon con gravedad mientras Derek exponía las pruebas. Vincent pensó que Clare era mi debilidad. Pensó que estaría devastado por su muerte y distraído por la investigación del asesinato. No entiende que Clare dejó de ser mi familia en el momento en que nos traicionó. Los ojos grises de Derek estaban tan fríos como el acero ártico. Vincent Costanos le ha declarado la guerra a mi familia. Tyler está en riesgo mientras este hombre esté libre. Eso se acaba ahora. María pareció incómoda. Derek, lo que estás describiendo suena a asesinato premeditado. No puedo ser parte de... Tú no eres parte de nada, interrumpió Derek. Has hecho tu trabajo brillantemente, y Tyler y yo te estamos agradecidos. Pero lo que sucede a continuación va más allá de las soluciones legales. Danny y Rick intercambiaron miradas. Habían servido con Derek en lugares donde las reglas eran diferentes, donde proteger vidas inocentes significaba tomar decisiones difíciles. ¿Qué necesitas?, preguntó Danny simplemente. Derek sonrió, y sus antiguos compañeros de escuadrón reconocieron la expresión. La habían visto antes en complejos del desierto y cuevas de montaña, justo antes de que Derek Morrison eliminara las amenazas a su misión. Vincent cree que me está cazando, dijo Derek. Es hora de mostrarle lo que es ser la presa. La guerra que Clare había comenzado con su romance estaba a punto de convertirse en algo mucho más letal. Derek Morrison había construido una vida de paz y prosperidad, pero nunca había olvidado cómo ser un asesino. Algunos enemigos solo entendían un lenguaje. Capítulo 8. El cazador se convierte en presa. Vincent Costanos había cometido el error fatal de subestimar a su enemigo. Mientras él había estado ocupado montando la muerte de Clare y elaborando su trampa, Derek había estado desmantelando sistemáticamente toda la operación de Vincent con la precisión de una campaña militar. El primer golpe de Derek llegó al amanecer de un martes, cuando agentes federales allanaron 3 pisos francos en Portland basándose en la inteligencia que Derek había proporcionado a través de sus contactos en las fuerzas del orden. La red de robo de identidad de Vincent se derrumbó de la noche a la mañana, con 7 arrestos y suficientes pruebas incautadas para asegurar largas condenas de prisión. Pero Derek no había terminado. Quería que Vincent sintiera la misma impotencia que Clare había experimentado en sus últimos meses. Cazado, aislado, sin ningún lugar a donde huir y sin aliados en quienes confiar. El segundo error de Vincent fue intentar intimidar a Derek con amenazas contra Tyler. Un hombre que Derek no reconoció había estado haciendo preguntas en la escuela de Tyler, afirmando estar investigando a la familia para un documental sobre veteranos militares. Cuando Derek revisó las grabaciones de seguridad, reconoció el rostro de Vincent en las fotos de vigilancia que Rick había obtenido. Esa noche, Derek llamó a Tyler a su despacho para una conversación que le recordó dolorosamente la noche en que le había hablado por primera vez a su hijo sobre la partida de Clare. «Amigo, vamos a tomarnos unas vacaciones», dijo Derek. «Solo tú y yo, a un lugar seguro mientras me encargo de algunos asuntos». Tyler, ahora sabio más allá de sus 13 años, estudió el rostro de su padre. «Alguien nos está amenazando de nuevo, ¿verdad?». Derek asintió. «El hombre que le hizo daño a tu madre está intentando hacernos daño ahora. Pero esta vez, no voy a esperar a que él dé el primer paso. ¿Tendremos que mudarnos? ¿Cambiarnos los nombres?». Derek se arrodilló junto a la silla de su hijo, mirándolo directamente a los ojos. «Hijo, te prometo esto, nunca huiremos de nadie. Esta es nuestra casa, nuestra vida, nuestra familia. Cualquiera que amenace eso se enfrentará a las consecuencias. Pero no huimos». Tyler asintió solemnemente. «¿Qué necesitas que haga?». Derek sintió una oleada de orgullo por el coraje de su hijo.
Solo confía en mí y mantente cerca. Esto terminará pronto. Derek envió a Tyler a quedarse con María Santos y su familia, donde estaría protegido tanto por la inmunidad legal como por la seguridad que Derek había dispuesto. Luego, Derek preparó su trampa. Usando los propios métodos de Vincent en su contra, Derek filtró información que sugería que estaba devastado por la muerte de Clare y buscaba venganza contra el Departamento de Policía de Portland por su investigación. Se hizo parecer aislado, afligido y vulnerable. Vincent mordió el anzuelo por completo. El viernes por la noche, Derek se sentó solo en su despacho en casa, aparentemente revisando documentos legales y bebiendo en exceso. La casa estaba a oscuras excepto por la luz del despacho, y Derek parecía un hombre roto contemplando medidas desesperadas. Vincent entró por la ventana del sótano que Derek había dejado deliberadamente abierta, moviéndose con la confianza de un depredador que se acerca a una presa herida. Se deslizó por la casa de Derek, pasando por fotos familiares y proyectos escolares de Tyler, hacia la luz del despacho donde Derek esperaba. Derek Morrison, se anunció Vincent al entrar en el umbral, con una pistola en la mano y satisfacción en la voz. Es hora de pagar por destruir mi operación. Derek levantó la vista de su escritorio con los ojos enrojecidos y la expresión laxa de un hombre que había perdido la esperanza. Vincent Castanos. Me preguntaba cuándo te presentarías finalmente. Vincent sonrió fríamente. Tu mujer me lo contó todo sobre ti antes de morir. Cómo destruiste su vida, pusiste a su hijo en su contra, la llevaste a la desesperación. Me suplicó que te hiciera sufrir como ella sufrió. Y tú la complaciste, dijo Derek en voz baja. Le di lo que quería. Venganza contra el hombre que la destruyó. Clare murió sabiendo que serías incriminado por su asesinato, que perderías a tu hijo y tu libertad igual que ella. Derek se levantó lentamente, sus manos visibles y vacías. Solo hay un problema con tu plan, Vincent. ¿Cuál? La expresión de Derek cambió de la desesperación rota al cálculo frío en un instante. He estado grabando esta conversación. La confianza de Vincent flaqueó mientras Derek señalaba el equipo de vigilancia casi invisible que había instalado por toda la habitación. Acabas de confesar que asesinaste a mi exesposa y me incriminaste por su muerte. Esa grabación se está transmitiendo en tiempo real a 3 agencias de la ley diferentes. Vincent levantó su pistola, pero Derek ya se estaba moviendo. 20 años de entrenamiento militar y experiencia en combate se activaron mientras Derek cerraba la distancia entre ellos más rápido de lo que Vincent podía reaccionar. La lucha fue breve y brutal. Vincent era un criminal, un manipulador, un asesino de mujeres vulnerables. Derek era un Marine. Cuando la policía de Portland llegó 20 minutos después, respondiendo a la alerta automática que el sistema de seguridad de Derek había enviado, encontraron a Vincent Costanos inconsciente y atado a una silla con bridas, con la confesión grabada de Derek reproduciéndose en bucle. La detective Price miró alrededor del despacho, observando el sofisticado sistema de vigilancia y la calma de Derek mientras le prestaba primeros auxilios a su atacante. Señor Morrison, usted montó todo esto, ¿verdad? Derek asintió. Vincent mató a mi exesposa e intentó incriminarme por tortura psicológica que la llevó al suicidio. No podía permitir que amenazara a mi hijo. Podrían haberlo matado, señaló la detective Price. Derek miró al hombre inconsciente que había asesinado a Clare y amenazado a Tyler. Detective, hay riesgos que vale la pena correr para proteger a tu familia. Vincent Costanos fue acusado del asesinato de Clare, conspiración, robo de identidad e intento de asesinato de Derek. Las pruebas que Derek había reunido, combinadas con la confesión grabada de Vincent, aseguraron una condena que lo mantendría en prisión por el resto de su vida. Pero la victoria de Derek tuvo un coste que no había previsto. Mientras conducía para recoger a Tyler de casa de María, se dio cuenta de que el niño crecería sabiendo que su padre era capaz de ejercer la violencia, que Derek Morrison resolvía problemas que otros hombres no podían manejar con métodos que otros hombres no intentarían. ¿Se ha acabado?, preguntó Tyler mientras conducían a casa. Se ha acabado, confirmó Derek. El hombre que le hizo daño a tu madre no volverá a amenazar a nadie. Tyler se quedó callado un momento. Papá, ¿tuviste miedo cuando luchaste contra él? Derek consideró mentir, darle a su hijo una versión edulcorada de los hechos. Pero Tyler ya había sobrevivido a demasiados engaños. Estaba aterrorizado, admitió Derek. No por luchar contra él, sino por no protegerte. Eso es lo único que realmente me asusta. La idea de fallarte. Tyler se acercó y apretó la mano de su padre. Nunca lo has hecho, papá. Y nunca lo harás. Derek Morrison había ganado otra guerra, pero a los 13 años,
Tyler ya entendía que su familia era diferente. Eran supervivientes, luchadores, personas que se protegían mutuamente contra enemigos que no mostraban piedad. Mientras entraban en su entrada, Derek le hizo una promesa silenciosa a su hijo: nadie volvería a amenazar a su familia. Cualquiera que lo intentara descubriría que la capacidad de Derek Morrison para la violencia solo era igualada por su determinación de mantener a Tyler a salvo. Algunas batallas requerían una victoria total. Algunos enemigos no dejaban lugar a la piedad. Capítulo 9. Sangre y legado. Un año después de que Vincent Costanos fuera sentenciado a cadena perpetua, Derek Morrison estaba en su patio trasero viendo a Tyler practicar formas de artes marciales con un nuevo instructor. Un cinturón negro legítimo que había servido 2 turnos en Afganistán y entendía la importancia de la disciplina, el respeto y la protección de los inocentes. Tyler tenía ahora 14 años. Era alto para su edad y se comportaba con la tranquila confianza de alguien que había sobrevivido a un trauma y había salido fortalecido. A veces todavía extrañaba a su madre, pero entendía que las decisiones de Clare habían tenido consecuencias más allá de su propia vida. «Papá», llamó Tyler al terminar su rutina. «El maestro Chin quiere saber si considerarías unirte a nuestra clase avanzada. Dice que te mueves como alguien con entrenamiento militar». Derek sonrió a su hijo, cuyo GI de karate llevaba franjas de rango genuinas obtenidas a través de exámenes legítimos. «Quizás cuando seas lo suficientemente mayor para seguirle el ritmo a tu viejo». Tyler le devolvió la sonrisa, una expresión brillante y genuina que le recordaba a Derek la primera infancia del niño, antes de que la traición y la violencia hubieran tocado a su familia. Sonó el timbre, interrumpiendo su momento. Derek no esperaba visitas, y los invitados inesperados siempre activaban su conciencia táctica. Le hizo un gesto a Tyler para que continuara practicando mientras él abría la puerta. En su porche delantero había una mujer de unos 30 años, vestida profesionalmente pero con una energía nerviosa que inmediatamente puso a Derek en alerta. Detrás de ella había un hombre con un traje caro que parecía que preferiría estar en cualquier otro lugar. «Señor Morrison, mi nombre es Jennifer Walsh. Soy una abogada que representa el patrimonio de la familia Hoffman». La sangre de Derek se heló. Linda y Robert Hoffman habían muerto en un accidente de coche 3 meses antes, pero Derek había asumido que ese capítulo de su vida estaba cerrado. «¿Qué puedo hacer por ustedes?», preguntó Derek, sin invitarlos a entrar. Jennifer parecía incómoda. «Me temo que ha habido una novedad con respecto al testamento de su exesposa y la liquidación del patrimonio de sus padres». Clare dejó instrucciones específicas sobre la herencia de Tyler. La mente táctica de Derek comenzó a procesar amenazas de inmediato. Tyler no tiene herencia de su madre. Ella renunció a todos los derechos y reclamaciones perentes. «Eso es correcto», asintió Jennifer. «Pero los padres de Clare establecieron un fondo fiduciario para Tyler antes de su muerte. El fideicomiso se activa cuando Tyler cumple 18 años, proporcionándole aproximadamente $2,3 millones para la universidad y su futuro». Derek sintió una fría sospecha instalarse en su estómago. «¿Y el fideicomiso viene con condiciones?». El abogado habló por primera vez. «Tyler debe pasar su último verano antes de la universidad con la hermana de Clare, Rebecca, en California. Rebecca es ahora la tutora legal de Tyler según los documentos del fideicomiso, y tiene algunas preocupaciones sobre su crianza». Derek dio un paso adelante, su presencia instantáneamente intimidante. «Tyler ya tiene un tutor legal. Yo, su padre». Jennifer sacó documentos legales, sus manos temblando ligeramente. «Señor Morrison, Rebecca Hoffman Walsh está impugnando su custodia. Afirma que Tyler ha sido sometido a un trauma psicológico a través de su enfoque militarista y violento para la resolución de problemas. Tiene declaraciones de testigos y evaluaciones psiquiátricas que sugieren que Tyler se beneficiaría de un entorno más estable». Derek escaneó los documentos, su mente corriendo a toda velocidad. Rebecca había sido la hermana menor de Clare, una profesora de psicología que siempre había desaprobado el historial militar de Derek. Había estado ausente durante el romance y el juicio de Clare, viviendo en California y evitando el escándalo familiar. Ahora estaba haciendo su movimiento, usando el dinero de sus padres y sus credenciales académicas para atacar la idoneidad de Derek como padre. «Tyler es feliz, está sano y prospera», dijo Derek fríamente. «Cualquier tribunal puede verificarlo». «Rebecca tiene pruebas documentadas de la exposición de Tyler a la violencia, amenazas y criminalidad», respondió el abogado. «El incidente de Portland, las investigaciones federales, la muerte de su exesposa. Tyler ha presenciado más traumas en 2 años que la mayoría de los niños en toda una vida».
Derek entendió la estrategia de inmediato. Rebecca estaba usando la supervivencia de Tyler a la traición de su madre como prueba de que Derek era un padre no apto. Estaba usando la fuerza de Tyler como arma contra él. «Salgan de mi propiedad», dijo Derek en voz baja, pero su voz contenía la promesa de violencia. Mientras los abogados se iban, Derek se dio cuenta de que se enfrentaba a su enemigo más peligroso hasta la fecha. Rebecca no era una criminal de carrera como todo Vincent. Era una académica respetada con credenciales legítimas y una posición social. No podía ser destruida con tácticas militares o investigaciones criminales. Estaba luchando por Tyler usando el sistema legal, y tenía los recursos para hacer de ello una batalla larga y brutal. Tyler apareció junto a Derek, habiendo escuchado suficiente de la conversación para entender la amenaza. «Papá, no pueden alejarme de ti, ¿verdad?» Derek miró a su hijo, valiente, inteligente, leal, y sintió la familiar oleada de furia protectora que lo había llevado a destruir a Todd, Claire y Vincent. «Pueden intentarlo», dijo Derek. «Pero Tyler, necesito que entiendas algo. Esta lucha podría ponerse fea. Rebecca va a afirmar que soy un mal padre, que estarías mejor sin mí. Usará todo lo que nos ha pasado como armas». La mandíbula de Tyler se tensó en una expresión que Derek reconoció como propia. «Papá, me salvaste la vida cuando mamá me rompió las costillas. Me protegiste cuando ella traicionó a nuestra familia. Detuviste al hombre que la asesinó e intentó incriminarte. ¿Cómo algo de eso te convierte en un mal padre?» Derek sonrió con gravedad. «Porque para gente como Rebecca, sobrevivir te convierte en el problema, no en la solución». Esa noche, Derek llamó a María Santos para una sesión de estrategia de emergencia. «Esto es diferente», advirtió María mientras revisaba los documentos legales de Rebecca. «No es una criminal que podamos exponer o una estafadora que podamos investigar. Es una profesora titular con un historial intachable y una preocupación genuina por el bienestar de Tyler». «Entonces, ¿cuál es nuestro movimiento?», preguntó Derek. María guardó silencio un largo momento. «Luchamos contra ella en los tribunales. Documentamos el éxito académico de Tyler, su estabilidad emocional, su fuerte relación contigo. Demostramos que está prosperando a pesar del trauma, no sufriendo por ello. ¿Y si eso no es suficiente?». María miró a Derek a los ojos. «Entonces tienes que decidir hasta dónde estás dispuesto a llegar para quedarte con tu hijo». Derek ya sabía la respuesta. Destruiría a Rebecca Hoffman Walsh tan completamente como destruyó a todos los demás que habían amenazado a su familia. Las credenciales académicas no la protegerían. La posición legal no la salvaría. Y la respetabilidad social no importaría cuando Derek Morrison fuera a la guerra. Pero esta vez, tendría que ser más cuidadoso. Rebecca no era una criminal. Era una mujer equivocada que creía genuinamente que estaba salvando a Tyler de un padre peligroso. Derek le demostraría que estaba equivocada de la manera más permanente posible. «¿Tyler?», llamó Derek a su hijo, que estaba haciendo los deberes en la mesa de la cocina. «Haz una maleta. Nos vamos a California». «¿Vamos a huir?», preguntó Tyler. La sonrisa de Derek fue fría y depredadora. «No, hijo. Vamos de caza». Rebecca Hoffman Walsh pensó que podía usar el sistema legal para arrebatarle a Tyler a su padre. Estaba a punto de descubrir que Derek Morrison no perdía batallas de custodia más de lo que perdía guerras. El último enemigo en la campaña de Derek para proteger a su familia estaba a punto de aprender lo que le sucedía a la gente que amenazaba a Tyler Morrison. Valía la pena luchar algunas batallas hasta el fin del mundo. Esta era una de ellas. Derek Morrison se había enfrentado a enemigos en campos de batalla extranjeros y amenazas domésticas a su familia. Cada vez había salido victorioso gracias a una planificación superior, una ejecución despiadada y una determinación inquebrantable de proteger a quienes amaba. El desafío de Rebecca sería su prueba final, una batalla librada en los tribunales en lugar de en callejones oscuros, usando escritos legales en lugar de equipos de vigilancia. Pero el resultado sería el mismo. Derek Morrison nunca perdía cuando su familia estaba en juego. Tyler crecería a salvo, libre y con el conocimiento de que su padre era un hombre que cumplía sus promesas, sin importar el coste. Al final, ese era el único legado que importaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus opiniones en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gusta esta historia, por favor, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos allí.